Bien, estamos en la palabra. Diga amén si ya llego ahí. Mateo 16, 19. Jesús le dijo a Pedro, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a leerlo juntos. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta conferencia es una parte de algo que hemos venido hablando de autoridad, pero ahora vamos a ver cómo se usa la autoridad. La Biblia dice que Jesús entregó algo y nos lo entregó a nosotros como sus hijos para atar y desatar una autoridad para movernos en lo espiritual. Y esa autoridad, Él la habló y le dijo que eran como las llaves del reino de los cielos. Una llave es algo que sirve para abrir. Y cuando yo abro cosas, a veces los abuelitos tenían cofres donde guardaban cosas. No sé cuántos tuvieron un abuelito que tenía una llave y en ese lugar tenían algo. Algunos abuelitos guardaban chocolates. Algunos padres guardan cosas valiosas en ciertos cofres. Y yo me acuerdo que nosotros luchábamos por tener la llave del closet de mis papás. Ver dónde la escondían, dónde la tenían, porque siempre guardaban algo rico ahí. Entonces estábamos siempre mirando cómo abrir ese lugar, ¿cierto? Sobre todo cuando se aproximaba la época de Navidad, nosotros tratábamos de abrir, porque ellos compraban los regalos generalmente 2 meses antes. Entonces ya sabíamos que estaban los regalos en algún lugar y generalmente estaban bajo llaves en un closet que tenían metálico, grandote, y ahí estaban los regalos guardados. Entonces siempre estábamos peleándonos y buscando cómo, obviamente nosotros no los tomábamos, pero sí queríamos saber, porque generalmente somos curiosos con los regalos. Y ese lugar era un lugar especial. Tal vez usted tuvo algo parecido a lo que yo tuve en mi infancia. Algún lugar donde guardaban los regalos y quería tener la llave. Cuando habla aquí, el Señor está diciendo, y yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. Y las llaves son simplemente para poder acceder a las bendiciones que tiene el Señor en el reino, en nuestras vidas. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro en este lugar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y líbranos del maligno, ¿cierto? Porque tuyo es el poder, el reino y la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Nuestro habla también del reino, porque el reino de Dios es el lugar de la presencia de Dios, y cuando el reino se abre y nosotros recibimos de ese reino espiritual, nosotros somos bendecidos. Y en el Padre Nuestro hay 3 cosas que son importantes para pedir en el reino. ¿Cuál es la primera? Danos hoy ¿qué? El pan y la provisión. ¿Cuántas personas no piden en oración, Señor, dame la provisión, necesito tal cosa, estamos en un apuro económico y estamos pidiendo, ¿verdad? La segunda cosa es ¿cuál? Perdón, perdónanos, porque sin el perdón tú no tienes acceso a nada. En el reino de los cielos necesitas el perdón por la sangre de Jesús, porque de lo contrario tus oraciones rebotan y el reino no es desatado sobre tu vida. Por lo tanto, perdonar y ser perdonados es vital en el reino. ¿Cuántos saben que es más poderosa la relación que la presión? Yo recuerdo que en casa, cuando uno se portaba bien, cuando estábamos bien con nuestros padres, literalmente pedíamos y se nos era dado. Pero cuando estábamos mal, ¿quién se atreve a pedirle a otro? Eso pasa igual en nuestras familias, con nuestros padres. Eso pasa también con nuestro cónyuge. ¿Quién se atreve a pedirle algo al cónyuge cuando usted ha cometido algún error y ha hecho alguna embarrada, como decimos nosotros, y estamos mal con la otra persona? ¿Quién pide un favor? Nadie.
Todo el mundo es, guarda la reserva, ¿verdad? Porque sin el perdón no tenemos acceso a las mayores bendiciones, y las mayores bendiciones no son dinero, las mayores bendiciones y la relación es la relación, porque la relación abre el acceso a lo demás. ¿Sí? Dígale que está a su lado, tus relaciones abren el acceso a todas las cosas. Y esas relaciones para nosotros son vitales cultivarlas. Y la tercera cosa que pide el Padre nuestro, ¿qué es? Líbranos del maligno, líbranos del mal. Y nosotros pedimos protección. ¿De dónde vienen las tres cosas que pide el Padre nuestro? Vienen del reino. Y son dadas cuando nosotros, ¿qué? Estamos obedeciendo a Dios. Porque esas tres cosas son prometidas para aquellos que dicen, hágase Señor tu voluntad en mi vida. Como se hace en el cielo, hágase también en mi familia. Hágase en mis negocios. Hágase tu voluntad en mi corazón. Ahora, cuando yo no tengo eso claro, las llaves del reino las tengo embolatadas. Porque las llaves del reino son las llaves del acceso a las bendiciones de Dios, a las respuestas de Dios. Y muchas personas piden, ¿cierto? Y piden, pero sin la llave correcta no podrás abrir el reino. Porque hay llaves que abren el reino de Dios y no es una sola. Hay llaves que abren el reino para tu vida. Ahora usted dice, no, yo tengo dinero y estoy bien. No, porque el dinero no lo llena todo. Tú puedes tener mucho dinero, pero tus relaciones, si tienes tus relaciones cortadas, no vas a tener. Muchos de nosotros quisiéramos ver el reino en nuestros hogares. Desatado el perdón, desatada la convivencia pacífica, desatada la honra. A veces vivimos en casa y vivimos como en un hotel. La gente entra y sale, entonces las relaciones que están truncadas, las relaciones están frías y muchas personas se acostumbran a vivir vidas de relaciones frías. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque todos en algún momento hemos tenido relaciones frías, pero cuando abrimos la llave correcta, con la llave correcta, Dios trae la bendición y trae una bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, y el reino entonces desciende de manera sobrenatural para traer el perdón y la gracia de Dios a nuestras vidas. Hoy quiero hablar de una sola llave del reino de Dios, y esa llave es vital, porque a veces nosotros confundimos. Yo he escuchado muchas personas hablando de diferentes llaves o cosas de cómo sacarle cosas a Dios. Entonces hablan de la fe, hablan de la confesión, confiesa, hablan de reprender a Satanás y fuera Satanás en el nombre de Jesús. Pero la realidad es que hay llaves que son mucho más poderosas que tus palabras. Y esas llaves son realmente las que Dios quiere utilizar en nuestras vidas. Yo creo en el tomar autoridad, yo creo en la liberación, yo creo en la sanidad, creo en todas esas cosas, pero también creo que si nosotros no podemos abrir el reino, vamos a estar pidiendo provisión, vamos a estar pidiendo sanidad, simplemente porque tenemos malas relaciones en nuestras vidas y en nuestros hogares que nos enferman. Y escúcheme esto, la mayoría de las enfermedades que la gente experimenta en sus vidas no son solo de origen físico, en realidad son de origen relacional. Cuando en tu casa, el ambiente de tu casa es frío, cuando el ambiente de tu casa es tal vez lleno de odio, de palabras negativas, cuando el ambiente de tu casa no está determinado por la presencia de Jesús, tú vas a enfermarte tarde o temprano. Muchísimas personas que pasan a recibir oración están enfermas simplemente por el ambiente que se está viviendo en casa. Y las personas se enferman y son enfermedades psicosomáticas, porque están originadas en su mente. Y hay muchísimas enfermedades de este tipo, gastritis, inflamación del colon y cosas que pueden afectar poderosamente la vida de la gente y enfermarla y bajar su calidad de vida. Y la razón para esto es básicamente que el reino no ha sido abierto en su casa, porque hay llaves que abren esas relaciones. Y la primera llave que quiero compartir hoy, y voy a seguirlas compartiendo, confiando en el Señor, más adelante, es una llave que es poderosa para abrir cualquier cosa y cambiar el ambiente emocional y relacional de nuestras vidas. Y se llama la llave del perdón. Yo he visto mucha gente que se la pasa reprendiendo, orando y ayunando, y echando fuera demonios de su casa, cuando lo que tiene que sacar de su corazón es la indiferencia, la dureza, el rencor, el resentimiento. Porque esa es la llave que abre
todas las relaciones. Y esas relaciones se sanan cuando pueden perdonar. Déjeme explicarle rápidamente esto en un pasaje que está en Génesis capítulo 45. Y voy a hablarle de unas 5 cosas por las cuales nosotros debiéramos traer el reino de Dios y abrir esta llave en nuestros hogares y en nuestras familias. Vaya por favor, Génesis capítulo 45. Y vamos a leer estos versículos de esta historia. La historia de José es una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 45, versículo 1. Y antes de leerlo, déjeme contarle la historia. Tal vez usted no está familiarizado con la historia de José. Pero la historia de José es la historia de un muchacho que era el último de sus hermanos en su momento. Y tenía otros 10 hermanos. ¿De quién era hijo José? De Jacob. Jacob tenía 11 hijos, incluyendo a José. José era el menor. Ustedes saben que Jacob en esa época era un hombre ya de edad, ya era un hombre anciano. Y de pronto le nace un pequeño. ¿Cómo se ponen de chochos los padres cuando se vuelven abuelos, cierto? ¿Ustedes han visto los papás reaccionando y el cuidado y el cariño que tienen por los nietos? A veces yo le reclamaba a mi papá, porque mi papá fue un hombre más bien duro, de poca expresión emocional, pero con los nietos era otra cosa. Con los nietos jugaba, se volvió un niño, les daba regalos, hacía un montón de cosas que nunca hizo con nosotros. Entonces, a veces uno decía, pero ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué eres tan expresivo? Porque de alguna manera los nietos ablandan el corazón casi de cualquiera. Por eso dicen que el juguete que un niño más fácil maneja se llama abuelo o abuela. Y son una bendición los niños, porque los niños te enternecen el corazón. Y yo no puedo pensar cómo serán personas como ustedes, que tal vez son muy amorosos con sus hijos, cuando tengan nietos. Todavía más, ¿cierto? Tiernos y delicados con ellos. Y Jacob tuvo un hijo pequeño. Y le nació cuando sus otros hijos tenían ya 20 años, 25 años. Entonces imagínese, Jacob, ¿cómo estaría con ese pequeño? Y él fue el hijo preferido. Pero el lío del hijo preferido es que siempre causa división en las familias. Así que este pequeño empezó a crecer y los hermanos mayores no lo miraban con buenos ojos. Porque el papá amaba a Jacob. Jacob amaba a José y lo quería y era su hijo consentido. Tanto que le dio una túnica de colores. Y déjeme explicarle que la túnica de colores, en la cultura de la época, se le daba solamente al mayor, al primogénito. Y eso significaba, porque la túnica de colores representaba que él era el primogénito, que él era el heredero del clan, es decir, él tenía la autoridad sobre todo el clan familiar y además iba a recibir una doble porción de la herencia. Entonces los hermanos mayores, al ver semejante preferencia relacional, y al ver que su papá como que estaba planeando sacarlos a ellos de ladito y darle la doble porción de la herencia a su hermano menor, empezaron, dice la escritura, a tratar mal a José. Y lo odiaban. Y toda preferencia va a causar dolor al interior de la familia. Y este dolor fue tan agudo que estos hombres, estos 10 hombres que ya eran mayores y cuidaban las ovejas de su padre, planearon matar a Jacob. Y el mayor dijo, matemos a Jacob. Perdón, a José. Matémoslo. Y querían lastimarlo. Y porque Judá, que era el tercero de la familia, dijo, no lo matemos. Vamos a hacer algo. No manchemos de nuestras manos con la sangre de nuestro hermano. Más bien vendámoslo como esclavo. Entonces, entre la muerte y ser vendido como esclavo, eligieron venderlo. Y tomaron al muchacho, que en esa época tal vez tendría unos 13 o 14 años, y lo llevaron y lo metieron en una cisterna, y cuando pasaron unos madianitas, lo vendieron como esclavo y se ganaron unos pesos de paso. El tiempo pasó, y ustedes conocen parte de la historia de este muchacho.
Él primero estuvo con un hombre llamado Potifar y fue sirviente de Potifar y Dios lo prosperó y lo bendijo. Después lo acusaron falsamente de querer seducir a la esposa de Potifar, así que el hombre fue a la cárcel. José estuvo en la cárcel varios años y finalmente tuvo un sueño profético y reveló el destino profético de unas personas que estaban en la cárcel. Así que él se hizo famoso y llegó a oídos del faraón que él había interpretado un sueño. Y ahí viene la historia de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿cierto? Y viene también el dicho de las vacas gordas. ¿Cuándo están en vacas gordas en esta época? Sí, algunos están en vacas gordas, me alegra. Entonces acuérdese que la escritura dice que hay que ahorrar en el tiempo de vacas gordas porque vendrá el tiempo de las vacas flacas. Y las vacas flacas se tragaban a las vacas gordas. Y eso significaba que en la tierra de Egipto iba a venir una gran hambre en la tierra, iban a perecer de hambre las gentes. Así que cuando José interpreta el sueño, Faraón lo pone y lo pone como segundo al mando. Y él era el segundo después de Faraón y le fue dado el anillo del Faraón, un anillo de autoridad, porque el anillo representaba la autoridad. Y de pronto el hombre que estaba en la cárcel pasa a ser la persona más importante e influyente después del Faraón, que era considerado dentro del pueblo egipcio como un dios. Era un dios, una deidad. Así que él era el hombre más importante de ese imperio y era el imperio más grande de la época. Así que José elabora todo un plan de ahorro y empieza a ahorrar por esos años de vacas gordas, ¿cierto? Y ahorra el 20% anualmente y logra tener silos construidos de grano y muchísimo dinero y muchísimo grano y muchísima comida y recursos que él ahorró por 7 años. Cuando empieza el tiempo de sequía y empieza el tiempo de hambre en Egipto, él empieza a vender todo lo que había ahorrado, lo que había guardado, y así pudo sobrevivir el pueblo egipcio. Ahora, ¿cuál era el problema? Que no solamente estaban los egipcios viviendo en la tierra, habían cantidad de tribus nómadas y naciones que necesitaban también comer, y la sequía había afectado todo ese lugar, ¿cierto? Y ustedes saben de las hambrunas que vienen en el África y todos los tiempos de sequía, y son cíclicas, y ellos estaban en ese tiempo. Y la familia de José también cayó en medio de la escasez y del hambre. Así que los hermanos se reunieron con su padre, que por esa época estaba bien acongojado, porque él había perdido a su hijo menor. Cuando ellos vendieron a José a los madianitas como esclavo, le dijeron a su padre: tu hijo murió, una fiera lo atacó y se lo tragó. Y le mostraron la túnica de colores, pero manchada con sangre de un corderito que ellos habían matado. Y entonces engañaron a su padre y le dijeron: el muchacho está muerto, esta es la prueba y no podemos hacer nada. Así que este hombre entró en duelo y en una depresión profunda. Yo quiero que usted se imagine el ambiente relacional que estaba en la familia de Jacob. Se reunían a la mesa y estaban los 10 hermanos. ¿Qué habría en sus corazones cuando veían a su papá morirse literalmente todos los días de pena moral? ¿Qué pasaría entre ellos? Porque ya su amistad de hermanos se volvió ¿qué? Complicidad. Y en la complicidad usted no está contento. Yo me imagino que más de uno de ellos estaba con la conciencia diciendo: mejor digámosle a nuestro padre que está vivo, hablemos con él. Y yo me imagino el uno al otro: cuidado, usted llega a decir algo a papá también, tuki tuki. ¿Usted se imagina qué pasó en las relaciones de esas personas? ¿Cómo empezaron a sentirse y a vivir? Yo me imagino que el menor de ellos, el más joven, empezó a sufrir de algún tipo de asma por el ambiente relacional. Yo he tratado muchos casos y personas que son asmáticas, y eso no tiene que ver necesariamente con un problema físico. Niños después de la separación de sus padres, de un divorcio, en el proceso de la separación, de las peleas, del conflicto, desarrollan asma. Y el asma puede ser una reacción psicológica a los problemas relacionales de los padres. Y cuando ellos logran perdonar y estabilizarse, se les va, se sanan. Porque el asunto no es solamente que las relaciones nuestras, ¿cierto?, son importantes, sino que son vitales para la vida. Y aquí es donde usted y yo tenemos que tomar decisiones, porque el reino de los cielos se abre a través de ¿qué? Del perdón. La llave que abre el reino se llama perdón.
Pero mientras no hay confesión y arrepentimiento y cambio, no va a haber perdón. Y si no lo hay, la situación de la familia empieza a empobrecerse y empeorarse. Tal vez usted viene de un hogar de ese tipo. A veces la gente entra a un sitio y dice, es que está tan tensionante, se sentía tan tenso el ambiente, ¿cierto? ¿Han sentido eso? Hay lugares, a veces en la propia casa. Y cuando Mariana está brava conmigo, yo entro a la casa y yo no sé, yo entro y yo, no me saludaron. Hay problemas. ¿Sí o no? Mi esposa tiene la costumbre que nosotros en la casa tenemos un protocolo relacional que lo establecimos con los niños y entre nosotros desde muy pequeño. Cuando alguien llega a la casa, toda la gente, los que estén en casa, dejan lo que están haciendo y salen y reciben a la persona que llegaron. ¿Sí? Ese es el protocolo. Porque ustedes han visto hogares donde usted entra y es como si entrara quién sabe quién. A los peladitos con el control del televisor y entonces entra el papá. Y ese es el saludo. Totalmente disfuncionales, no hay relación. La gente está en sus alcobas y de pronto se oye la voz. ¿Quién llegó? No es nadie, soy yo. No, llegó alguien supremamente importante. Es un miembro de la familia. Pero ¿de dónde vienen todas esas cosas? Del ambiente que nosotros vivimos, de las relaciones. Si las relaciones están lejanas, pues nosotros no vamos a poder tener ambientes ricos. Entonces la tradición nuestra es que cuando yo llego, mi esposa llega, Samuel llega o María Alejandra llega a casa, cuando vienen del colegio y si nosotros estamos en casa, inmediatamente dejamos el trabajo, lo que sea que estemos haciendo, si estamos en casa, nos paramos, nos damos un abrazo y un beso y nos preguntamos cómo nos fue. Y para algunos van a decir, no, yo no le voy a preguntar a mi esposa cómo me fue, porque es que me va a contestar. Y ustedes saben cómo son las señoras descriptivas, ¿cierto? ¿Cómo te fue? Pregúntele al hombre cómo le fue. Bien, y sigue. Porque el hombre no habla. El hombre se encierra, tiene su cueva, su baticueva. Pero una señora sí, una mujer habla. Y a veces recojo a mi hija del colegio y cuando la recojo, no tengo que preguntarle cómo le fue. Y si yo la veo callada, entonces me preocupo. Entonces yo le digo, mi amor, ¿cómo te fue? Desde el colegio hasta la casa me cuenta cómo le fue. Hora por hora de clase, todas las cosas. Y chévere, porque es algo bien bonito. Nosotros tenemos que aprender a entendernos como hombres y mujeres, porque es que, mire, una de las cosas que más causa esta separación relacional es que no nos entendemos, no nos comprendemos en lo que habla, cómo somos. Según los estudiosos, dice que el hombre debe hablar alrededor de 30.000 palabras por día. Cada persona puede hablar 30.000 palabras por día. Las mujeres hablan alrededor de 50.000 palabras por día. Cuando un hombre se va a trabajar, se gasta las 30.000. Como dice, por ahí hay un CD de un chistoso, dice que el hombre se gastó 29.999 en el trabajo. Y le queda solamente cuando llega a la casa, ¿cuál palabra? Bien. 30.000 y se le acabó el repertorio. Muchísimas personas están varadas en este asunto y no hablan, no se comunican. Y yo le animo a que usted ponga, y si usted quiere entender bien cómo funcionan los protocolos relacionales, tome nuestro seminario en el próximo semestre. Porque vamos a dar un seminario de conexión relacional y ahí están los protocolos y cómo establecerlos. Porque tenemos que establecer relaciones y eso empieza con protocolos. Bueno, pues esta familia tenía semejante ambiente relacional entre ellos. Estaban unidos por la complicidad. Estaban llenos de culpa y condenación los 10 hermanos. Estaban locos. Veían a su pobre viejo enfermarse y enfermarse porque ya su mamá había muerto. Y ellos veían a su viejo envejecer y amargarse la vida y llorar. Y dice la escritura que Jacob lloraba todos los días a su hijo. ¿Usted se imagina lo que significó para estos hombres haber hecho semejante acto contra la familia, contra ellos mismos? Ellos estaban pagando en vida un pequeño infierno que tenían ahí en secreto entre ellos, ¿sí o no? Pero un día ocurre la tragedia de la sequía, el pueblo empieza a tener hambre
Y de pronto se encuentran aquí en Génesis, capítulo 45. Y mira lo que ocurrió. Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Sus hermanos vinieron a pedir comida ante Faraón. Y quien los atendió fue José, que ahora obviamente estaba irreconocible porque él estaba vestido al estilo egipcio. Estaba rapado, depilado, se pintaban, tenían un montón de cosas los egipcios, así que él ya no era reconocible. Además, habían pasado unos 10 o 15 años, él lo conocieron muchacho, ya José era un hombre adulto, así que no reconocieron a su hermano. Y cuando él lo recibe, José recibe a sus hermanos, no saben quién es él, y ocurre una cantidad de sucesos, pero aquí ya José, que no les ha revelado su identidad, porque él sí los reconoce como sus hermanos porque él los conoció adultos, José finalmente dice: voy a decirles quién soy. Y entonces se revela a sus hermanos, versículo 2, entonces José empezó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Él ve a sus hermanos y pregunta por su papá. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, no tenían ni idea. Y ellos decían: ¿cómo así? ¿No estás muerto? ¿No estás en una cárcel? Un esclavo no tenía redención. Así que José debía estar en la esclavitud o en una cárcel. Y ellos nunca pensaron que José llegara a ser la persona que llegó a ser en el puesto tan importante, ¿verdad? Versículo 4, entonces José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿De qué clase de corazón sale una palabra como esta? De un corazón que ha perdonado. Muchos de nosotros no tenemos todavía la posición y el lugar que Dios quiere llevarnos, simplemente porque nosotros muchas veces en nuestro corazón y en lo oculto estamos esperando prosperar para tomar venganza de los sinvergüenzas que nos hirieron en el pasado. Y Dios no quiere desatar bendición cuando nuestro corazón está lleno de rencor y resentimiento. Dios quiere desatar bendición para que nosotros usemos la posición que tenemos para traer bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Y por eso tenemos que cambiar y tenemos que desatar el perdón. Porque sabes, el perdón que este hombre desató sobre sus hermanos trajo salvación de una manera extraordinaria, pero sobre todo le trajo beneficios a él. Sigue diciendo: ahora no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa y vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. En primer lugar, cuando tú perdonas, lo primero que ocurre en tu vida es que Dios trae revelación de los propósitos de Dios con tu vida. Una de las razones por las cuales José logró, y fíjese el versículo 5, ahora no se entristezcan, les dijo José, ni les pese haberme vendido acá, porque para preparación de vida me envió Dios delante de ustedes. Lo primero que hace
Dios, cuando una persona logra perdonar, es que entienda el propósito. Muchos de nosotros estamos ahogados sin saber para dónde ir. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito de Dios será revelado a través del perdón. Porque las relaciones Dios hará y cumplirá el propósito a través de ¿qué? De relaciones. El propósito de Dios tuyo no es solamente acumular dinero. El propósito en realidad es bendecir gente. Cuando nosotros perdonamos, bendecimos. Y cuando estamos en la actitud de perdón, Dios trae revelación. ¿Usted cree que Él recibió esta revelación ahí cuando estuvo con ellos? No. Él recibió esta revelación cuando Él fue capaz de perdonar no solo a sus hermanos, sino también a quien lo mandó a la cárcel. Y esa actitud perdonadora lo que hizo fue desatar el propósito de Dios. A pesar de que Él tuvo años difíciles, Él se mantuvo perdonando. Y como se mantuvo perdonando, Dios le dio entendimiento de a dónde lo quería llevar. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? Si no lo has entendido, tal vez tiene que ver con que estás bloqueando tu propósito porque has guardado resentimiento. Porque Jesús vino a revelarnos a nosotros el propósito. Él entendió el por qué. ¿Cuánto le hemos preguntado al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ofendieron a mí? ¿Por qué me echaron a mí? ¿Por qué me traicionaron a mí? Y yo también he preguntado eso. Pero cuando he perdonado he podido entender que todo lo que me pasa en mi vida tiene un propósito en Dios y su propósito es salvación. Su propósito es bendición para otros. De todos los dolores en los cuales he podido perdonar a las personas, yo le agradezco a Dios porque donde he podido perdonar, Dios me ha usado para bendecir a otros en medio de ese dolor. Yo no sé qué te hicieron en la vida. Lo que sí sé es que si no perdonas, vas a caminar perdido en la vida. Porque pierdes el norte espiritual y el norte moral por no perdonar. Saben, este es un tiempo bellísimo. Navidad es un tiempo de reconciliación, de relaciones. La gente le dan algunos puentes, permisos y puede cultivar relaciones, puede mejorar. Pero si no hay perdón en tu corazón, este tiempo va a ser un tiempo de amargura y un tiempo de confusión. Pero cuando yo logro perdonar, este tiempo se convierte en un tiempo de propósito. Y Dios nos está enviando como iglesia para que otras personas puedan encontrar a Dios. Y uno de los propósitos de Dios, como le dijo aquí, Dios me envió acá para preservación de vida. Diga conmigo esto: toda herida, todo dolor que yo perdone y que sane, será usado para salvar personas, para cambiar personas, para traer vida. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Ese es lo que Dios quiere. Perdonar nos regresa al camino de Dios. El versículo 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, preservar posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. Hay algo bello, y es que cada dolor que Dios permite en nuestra vida, Él no lo trae, pero Él lo permite sobre nuestra vida. Cada dolor será usado por Dios para bendecir a otros. Si José no es vendido, déjame decirte que millones de personas habrían muerto en esa época, incluyendo a sus hermanos. Cuando yo conocí al Señor, yo llegué con mi vida bastante lastimada a los caminos de Dios. Y yo le agradezco a Dios porque esa experiencia y el dolor que tenía, lo que hizo cuando recibí el amor y el perdón de Dios, fue habilitarme para ayudar a mis propios hermanos y ayudar a personas que estaban cerca de mí, los cuales no tenían manera de conocer a Dios, a menos que una persona que había conocido al Señor les pudiera hablar. Porque tú y yo somos un instrumento de Dios para ayudar, consolar a otros y para transformar sus vidas. En segundo lugar, versículo 8, cuando tú perdonas, tú prosperas en la vida. Y esa es la segunda cosa que Dios hace. El versículo 8 dice: así ustedes no me enviaron acá, sino Dios me ha puesto por padre y faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dense prisa y vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, vengan a mí, no te detengas. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando Él perdonó? Puso a José en una posición de autoridad. ¿Cuántos hemos anhelado y aún hemos orado
por una prosperidad, por que Dios nos ponga en una posición de autoridad. ¿Cuántos quieren ser puestos por cabeza y no por cola? Entonces el perdón significa que nosotros debemos tomar esa decisión, porque eso hará que Dios nos prospere en la vida. Si José no perdona, no será prosperado. Dios no iba a poner una persona llena de odio y resentimiento a manejar con odio y resentimiento los recursos de semejante nación. Muchas personas prosperan y son puestos en puestos de autoridad. ¿Y qué es lo que hacen? Miren los políticos lo que hacen. Lo primero que hacen es sacar a sus enemigos políticos, ¿cierto? Porque la cantidad de puestos políticos que hay son increíbles. Entonces, si no me cae bien, lo saco, dejo un montón de gente sin trabajo y entonces meto lo mío. Porque no tienen un corazón generoso. Lo único que quieren es llegar a ese lugar para usufructuar, pero también para tomar venganza. Pregúntele al que está a su lado, ¿quieres prosperar? Perdona. Aprende a perdonar. En tercer lugar, en el versículo 10, el perdón hizo otra cosa en el corazón de José. Dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás tú cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Versículo 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre. La tercera cosa que Dios desató en el corazón de José a través del perdón, ¿qué fue? Generosidad. Generosidad. Él usó su posición de influencia ¿para qué? Para cuidar de su gente. Y yo sí siento esto. Dios nos dio una bendición, tal vez es económica, tal vez es una posición de autoridad. Úsala, úsala para bendecir. Bendice a tu familia, bendice a tu iglesia, bendice a las personas que están ahí. Perdónalas, pero bendícelas. Porque las personas que no perdonan se vuelven tacañas, mezquinas. Y la mezquindad es algo que Dios aborrece. Porque todo lo que nos da a nosotros es a causa de su perdón sobre nuestra vida. Por eso el Padre nuestro dice, y perdónanos, porque si no nos perdona Dios, ¿qué tenemos en esta vida? Nada. Y ese es el perdón del Señor. Y es ahí donde Dios quiere traer sobre nosotros su gracia. Y la cuarta cosa que trae el perdón está en el versículo 14. Y se echó, dice, José sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos. Qué bello es esto, ¿verdad? Un corazón perdonador trae reconciliación. No confunda el perdón con la reconciliación. El perdón es una cosa, la reconciliación es lo que sigue después del perdón. Muchas personas perdonan, pero nunca se reconcilian. Y cuando el abuso es reiterado, porque hay personas que piden perdón, siguen pidiendo perdón, pero nunca cambian. Y nosotros no debemos tolerar el abuso reiterado sobre nuestras vidas. Dios no nos llama a perdonar sin límites. A reconciliarnos sin límites. Él nos llama a perdonar sin límites, pero no a reconciliarnos. Si alguien te hace daño y abusa de ti, tú debes poner un límite. Perdonas, pero no me la vuelves a hacer. ¿Sí? Porque yo no estoy llamado a destruir mi vida permaneciendo al lado de una persona que no cambia. Y eso es lo que pasa con el adulterio. Muchas personas perdonan y perdonan y perdonan, pero como el otro no cambia, siguen soportando el abuso reiterado. Es más, también ocurre en la violencia intrafamiliar. Muchas personas son lastimadas por la violencia intrafamiliar y son lastimados, y la persona supuestamente se arrepiente, llora y dice, perdóname. Sobre todo los alcohólicos, perdóname, pero no hay cambio. Y como no hay cambio, entonces la persona se vuelve una persona codependiente y es abusada reiteradamente por ella. Pero Dios nunca nos llamó a nosotros a soportar el abuso reiterado. Sí, yo te perdono, pero tendrás que buscar un grupo de apoyo en Alcohólicos Anónimos. Yo te perdono, pero tendrás que buscar terapia, porque yo no me vuelvo a aguantar una paliza tuya. Y hay que denunciar ante la fiscalía. ¿Sí comprende eso? El abuso reiterado no debe ser permitido en nuestra vida. Y la Escritura es muy clara sobre esto.
Si una persona te pide perdón y te pide perdón sistemáticamente sin cambiar, tú debes poner un límite. Si no pones el límite, no estás honrando a Dios, te estás destruyendo a ti mismo. Y Dios nunca quiere que tú te dañes. Aquí es donde nosotros necesitamos desatar el perdón, porque el perdón en este punto desata también la reconciliación. Y lo que hizo él fue besar a todos sus hermanos. Y ustedes saben que en el Medio Oriente el beso significa la aceptación de paz y de amor. Cuando Jesús entró a una casa que era Simón el fariseo, el reclamo de Jesús para el fariseo fue: cuando entré a tu casa no me diste beso, porque el beso significaba: estoy en paz contigo en mi mente, en mis palabras y en mi corazón. Y cuando José besa a sus hermanos, no es solamente el beso nuestro tradicional, es el beso que dice: yo te amo, y aunque me hiciste lo que me hiciste, ya no hay nada que podamos hacer. Yo lo dejé atrás y estoy reconciliado contigo. Y estoy tan reconciliado que te voy a bendecir. ¿Qué es lo que Jesús quiere y lo que Dios quiere para nosotros en esta Navidad? Dios quiere que abramos el reino de los cielos en nuestros hogares, que usemos la llave del perdón y traigamos estas 4 cosas sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a tomar una decisión en el Señor para tomar ese paso de reconciliación, de perdón y reconciliación? Dígale: en el nombre de Jesús, ore conmigo, dígale: Señor, en esta hora yo tomo una decisión. Así como José no se dejó amargar, yo voy a perdonar y voy a reconciliarme con las personas que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús, yo renuncio al temor de expresar el perdón, reconocer que me he equivocado. Ayúdame, Señor, y dame la capacidad de perdonar y ser perdonado. Yo recibo de ti mi perdón, pero también lo otorgo a aquellos que me han ofendido. En el nombre de Jesús, guarda mi alma de guardar resentimiento, de albergar, Señor, deseos de venganza, pero sobre todo de la frialdad. No permitas el amor frío en mi corazón. Dígale: Señor, yo renuncio al amor frío, a convivir con personas que aun cuando no peleamos, no hay esa relación intensa, afectiva, de respeto, de aceptación, de expresión de afecto. En el nombre de Jesús, trae, Señor, la restauración a mi hogar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero que se ponga en pie. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Aquí hay familias, parejas. Y pónganse de acuerdo en el nombre del Señor. Acuérdese que estamos hablando de las llaves del reino. ¿Cuántos quieren el reino de Dios en su casa? Entonces la decisión y lo que vamos a hacer ahora lo deben llevar a su casa. Y lo van a llevar a su casa y no tenga miedo. Puede ser que en su casa le digan: no, no venga con esas cosas aquí. Aún pueden burlarse, no importa. Usted hágalo, por lo menos inténtelo. Y en el nombre del Señor, en su hogar, con su familia extendida, haga algo muy sencillo que lo va a hacer ahora. Busque a la persona familiar más cercana suya. Y quiero que la mire a los ojos y que hable con ella. Y lo que vamos a hacer es desatar el perdón. Dígale una sola cosa que a usted le dolió. Una sola cosa que a usted le dolió que el otro le hizo. Me dolió, me hablaste mal, me estás criticando, has sido un poco tacaño conmigo. Dígale una cosa. Es una ofensa. Y yo le invito a esto. Escúchelo. No le replique, no le diga nada, simplemente acepte que lo que usted hizo le dolió. Porque a veces decimos y empezamos a dar excusas. Y no se trata de dar excusas, no es un tribunal, se trata de perdonar. Y ahora dígale, si ya le expresó, dígale, quien ofendió, dígale,
perdóname. Por favor, perdóname por lo que dije o lo que hice. Pero no le dé excusas, no le diga lo hice por esto o lo otro. No, no, no. Simplemente dígale acepto que te dolió y eso es suficiente para mí. Es suficiente para pedirte perdón. Y quiero abrir mi corazón para ti. Dígale en el nombre de Jesús, yo te perdono. Si ustedes ya le pidieron perdón, dígale yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Desate las palabras de perdón. Escúcheme, mientras usted no perdone, usted vivirá aislado, sin prosperar, bloqueado, porque la bendición del reino no vendrá sobre su vida. Su hogar se puede convertir literalmente en un campo de batalla, de frialdad. A veces no peleamos, pero tenemos tanta frialdad en nuestras relaciones. Y si lo está mirando a los ojos, no lo mire como, ¿qué? No, no, mire a los ojitos con cariño, denle un abrazo. Si ya terminó y expresó el perdón y le dijo te perdono, recuerde, el otro tiene que decirle te perdono. Si no está mal hecho, no tiene que decirle, algunos piden, perdóname por todo, dicen. No, 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 usted no pide perdón por todo porque todo no lo hizo mal. Pídale perdón específicamente por esa cosita o esa cosa que hizo o esa acción que tuvo. Y el otro dígale, sí, yo te perdono por haberme hablado mal, yo te perdono por haberme expresado esto. Si ya lo hizo, déle un abrazo y sosténgalo. Sostenga el abrazo. No abrace un poste, por favor, el otro también debe abrazarlo. Tome asiento. Eso, perdone a la suegra, eso es bueno. Esta tarde llega mi suegra. Viene en silla de ruedas. Que tuvo un accidente. Mi suegra. Tómele la mano de la persona con quien oró. Tómense la manito. Y yo quiero desatar esto. El perdón es una llave del reino de los cielos. Cuando tú perdonaste ahora, tú abriste algo. Espiritualmente se abrió de los cielos y va a descender sobre tu casa, sobre tu relación. ¿Sí me comprende? Siéntalo o no lo sienta. Puede ser que usted no esté emocionado. Pero espiritualmente en el cielo se abrió algo que va a desatar una bendición. Y lo que quiero es que tomemos esa bendición. ¿Cuántos quieren tomarla? Y vamos a llevarla a nuestra casa. Y yo lo animo esto, este 24 de diciembre la mayoría se reúne, tiene un almuerzo, una cena, algo así. Haga lo mismo, con una sola cosa, y traiga paz, y desate el reino en su casa. Desátelo. Tal vez usted está ahí, ¿cierto? Solamente con su esposo, con su hijo. Hágalo en su casa, y traiga el reino. Porque el reino se abre cuando nosotros perdonamos. La mano que le quedó libre, levántela al Señor. Dígale, en el nombre de Jesús, Señor, yo uso la llave del perdón. Y yo te pido, Señor, que ahora venga del cielo, del reino de los cielos, tu amor y tu paz, tu bendición, tu gracia y respuestas a oraciones que no hemos podido recibir, a unas necesidades que han estado bloqueadas por nuestra mala relación. Pero desde esta hora, hoy tomo, Señor, la decisión de perdonar y de recibir el perdón. En el nombre de Jesús, declaro abiertas las ventanas de los cielos sobre mi iglesia, sobre mi familia, sobre mí como persona, como hijo de Dios. Y recibo de ti la gracia de tu amor y la reconciliación. Y permaneceré usando esta llave una y otra vez
perdonando y pidiendo perdón para mantener abierto el reino de los cielos sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi iglesia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Bien, y queremos esta mañana, está aquí Roberto, su esposa, acompañados también de sus padres, el doctor Olivares, su esposa, y Rosy, que está siempre con nosotros. Y para nosotros es una alegría tenerles acá. Y ellos quieren presentar, Dios les bendijo con una preciosa bebé. Y ellos quieren presentar al Señor esta pequeña. Y está dormidita, no la despierten, tranquilos. De pronto despierta de mal genio. Y vamos a orar por ella. Cuando presentamos los niños al Señor, es algo bien bonito. En primer lugar, aquí están los papás de Roberto. Y los abuelos tienen una gran influencia sobre los nietos. Sobre todo porque tienen un par de abuelos bien chéveres, que aman a Dios y que conocen las cosas de Dios, tienen respeto y tienen un hogar bien bonito. Y eso es un modelo y un ejemplo, porque estas generaciones crecerán no solo viendo a sus papás, sino a sus abuelos juntos. Y eso me parece bellísimo, ¿ves? Porque hoy tenemos una generación tan desintegrada, que papás desintegrados, y uno mira abuelos y desintegradas sus familias, y esto colabora con todo el caos que tenemos en nuestra sociedad. Así que les animo a seguir siendo ese buen ejemplo. Así que los abuelos tienen un lugar muy importante, y a través de sus oraciones, porque yo sé que ustedes oran por sus hijos, bendíganlos, a través de sus consejos, porque sé que los aconsejan y les hablan. Y yo quiero decir algo, la familia extendida tiene un papel poderoso para mantener a las nuevas familias en orden. Cuando yo me casé, mis padres me dijeron, aquí no vuelves, porque no te vas a separar, vas a salir adelante. Y a mí eso me llegó al corazón, porque como al mes o 2 meses yo quería salir corriendo. Pero como no tenía dónde irme, y mis papás no me estaban apoyando en ninguna idea que fuera de divorcio, entonces eso para mí fue un impacto que me ayudó a mantenerme firme en mi matrimonio y me ayuda hasta el día de hoy, porque fueron sus palabras. No sé si pudiéramos, tú no me estás entendiendo, Julia. ¿Sí? Tradúcele si quieres. Yo no sé, mi amor, si quieres traducir para que ella pueda comprender. Mi esposa es una traductora espectacular. Ven, amor. Toma ese micro. Aquí para que el resto entienda, no es que todos son bilingües aquí. Eso, a que Roberto pueda estar atento. Cuando presentamos un bebé, entonces, queremos que la familia entera, y pues están en Colombia, Julia es australiana y su familia está allá, y yo entiendo que también tienen fe en el Señor y también es un hogar bonito. Entonces, los abuelos son importantísimos para mantenernos a nosotros en nuestras familias cuando estamos así como ustedes que están desarrollando su familia, ¿verdad? Están en la infancia de su matrimonio. Mantenernos unidos, mantenernos con un buen consejo, ¿verdad? Y cuando los abuelos, cuando los suegros son chéveres con uno, pues no se meten en el matrimonio, ¿verdad? Y dígale que está a su lado, cuando los suegros son chéveres, no se meten en el matrimonio. Sí, no se meten. Pero ayudan a mantener las cosas en orden. La segunda cosa que ocurre es que debe haber un compromiso. Y hay 3 preguntas. 3 preguntas. Ya, es que los quiero separar para estar aquí un rato hablando de esto. La primera pregunta es si ustedes están dispuestos a trabajar en su relación de pareja para darle un techo emocional a su hija. Y déjeme decirle esto, un buen matrimonio no es un producto de la casualidad. Usted tiene que trabajar en su relación matrimonial. Si no trabaja, es como tener un terreno baldío. En los terrenos baldíos, si han visto un terreno que no es cultivado, simplemente un terreno baldío, a veces hay fruto. Porque la tierra de por sí, si hay una semilla que por
por suerte cayó allí, ¿verdad? Y germinó un arbolito y de pronto dio naranjas. Pues a veces hay fruto en un terreno baldío. Y muchos tienen un matrimonio como un terreno baldío, que hay frutos buenos, pero es por cosa del azar. Pero si tú quieres realmente tener un buen matrimonio, tendrás que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en él. Es decir, tendrás que tener un plantío. Un plantío. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio que es como un plantío? ¿Ustedes han visto que en los plantíos siempre hay cosecha? Claro, porque eso es programado. Eso es programado. Un agricultor experimentado nunca va a ver si el terreno le produjo algo, no, porque él ha venido cultivando, entonces sabe que en tal tiempo va a haber una cosecha buenísima, ¿verdad? Y uno cosecha, porque la ley de siembra y cosecha se aplica en las relaciones y es la ley de las relaciones humanas. Entonces, invertir tiempo, Roberto, dinero, tu esposita, las cremitas, la salida, etcétera, que se cuide bien, que esté bien bonita, eso dependerá mucho de ti, ¿verdad? Que estás proveyendo ahora para la casa. Entonces es importantísimo no ser tacaño con la esposa. Eso es vital, 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 vital. Yo tengo una esposa que es muy ahorrativa y a veces le digo, quiero comprarte esto. Ay, mi amor, eso es muy caro, que no sé qué. Y a mí me saca la piedra. Porque el día en que no tengo sí me pide, pero el día que tengo, no, mi amor. Y es una mujer muy bella. Ayer le compré un regalito de Navidad y le quedó bien lindo. Le quedó bien chévere, se lo probó. Sí, porque para comprar ropa uno no puede ir solo. Bueno. Yo ya aprendí que uno no puede comprarle ropa a la esposa si no la acompaña. Y lo empacamos para que los niños vean que hay un regalo de parte de papá y mamá, de papá para ella porque la amo. Todo en la medida que uno tenga. Entonces, sembrar es vital. No terrenos baldíos, plantíos. Recuerde, un matrimonio es una plantación. Si usted deja las cosas al azar, se le desbarata, porque va a tener fruto cada 20 años por allá. De chiripa, como decimos aquí, le va a salir un fruto. No, Dios quiere que tengamos fruto cada mes, cada semestre, cada año en nuestro matrimonio, y eso solo se obtiene si trabajamos en nuestro hogar. Entonces, la primera pregunta es, ¿están dispuestos? La segunda es, ¿van a dedicar tiempo a tener un tiempo que nosotros llamamos altar familiar, en donde se reúnen en torno a Cristo en su casa, no en la iglesia, en la casa? Recuerda que la iglesia no es responsable de criar a sus hijos en la fe. Los padres son los responsables de criar a los hijos en la fe, no la iglesia. Aquí le enseñamos cómo hacerlo, pero los que enseñan y los que transfieren la fe son los padres. A mí Dios no me va a preguntar qué pasó con sus hijos. ¿A quién cree que le van a preguntar? A usted, sí. Y si su hijo no crece en las cosas de Dios, es culpa suya, no mía. Yo le enseño cómo hacerlo, pero quien tiene que tomar esa autoridad en la casa es el padre de familia, los padres. Eso es vital. Tenemos un altar familiar y ustedes deben tener un compromiso de reunirse mínimo una vez por semana para orar, leer la Biblia. Su pequeña no entiende todavía, pero aún puede ver dibujitos, y si crecen en esa dinámica y en esa rutina, y esas rutinas son fabulosas, ellos crecerán entendiendo la palabra de Dios, no del pastor, sino de la boca del papá y de la mamá. Y eso es vital para que los muchachos crezcan. Y la tercera pregunta es si ustedes están dispuestos a obedecer a Cristo y su palabra y modelar las cosas de Dios. Modelar. Porque la modelación es vital. A veces nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Queremos enseñarles a ser honestos, pero nosotros mentimos. Queremos enseñarles acerca de la fe, pero nosotros no nos congregamos. Y nuestra vida es simplemente una mentira. Enseñamos verdades, pero nuestra vida es una mentira. Y esta cosa es lo que está destruyendo la mayoría aún de hogares cristianos. Gente que dice una cosa, pero hace otra. Y los niños se van a aguantar. Porque los niños, mientras están pequeños, hasta la adolescencia, los niños te van a creer. Pero cuando ya son adolescentes te van a cuestionar en tu fe. Pero si mi papá ni va a la iglesia, pero nos enseña aquí y nos dice cosas de Dios. Pero si mi papá es deshonesto y en la iglesia mire cómo levanta las manos y canta y danza. ¿Qué es eso tan raro? Y entonces los muchachos cuestionan eso y se apartan de la fe. Por eso es que muchísima gente cristiana está perdiendo a sus hijos adolescentes, porque no ven en sus padres el modelo.
Dicen una cosa y hacen otra. Entonces el compromiso es, están dispuestos a obedecer a Cristo y su palabra, modelando para ser un ejemplo para su hija y para los que vendrán. Esas son 3 preguntas. Y sé que no terminamos, pero esta semana si podemos nos reunimos y vamos a terminar porque quiero explicarles algunas cosas de estas. Pero esas son las 3 preguntas, ahora sí pueden pasar. Y espero que tengan la respuesta. La congregación ahorita cuando oremos, quiero que extienda sus manos hacia ellos, vamos a bendecir. Roberto, Julia y su pequeñita. Sí, vengan por favor. Qué pecado, está profundamente dormido. Entonces la pregunta es, ¿se comprometen y están dispuestos a trabajar en su relación de pareja? ¿Sí? Recuerden, su relación es más importante que la relación con su hija. El techo emocional de ella es la relación de ustedes dos. No el apartamento de $1.000.000. Ese es el techo que la va a cubrir a ella y la va a guardar sana toda su vida. ¿Se comprometen en el nombre del Señor? Diga, sí, me comprometo. ¿Se comprometen delante de Dios a tomar el tiempo de altar familiar, esa reunión para buscar a Dios? Y en tercer lugar, ¿se comprometen a buscar siempre ser un modelo, viviendo primero en sus vidas lo que le van a enseñar a ella? Ok. Los declaro marido y mujer, no, este no es. Vamos a orar por esta pequeñita. Y luego vamos a orar por los papás. Bueno, está bien. Entonces, Padre, te damos gracias por la vida de Eva y la bendecimos hoy en el nombre de Jesús. La presentamos delante de ti, así como José y María presentaron a Jesús en el templo y lo dedicaron a ti. Dedicamos esta bebita, Señor, esta niña, esta mujer, en tus manos. Señor, bendecimos su alma, su cuerpo y su espíritu. Y Señor, declaramos que todo lo que esta niña hace prospera. Padre, que tu presencia va con ella donde quiera que ella esté, que en todo momento tu gracia y tu bendición estén sobre esta preciosa hija tuya. Padre, te pedimos que la llenes de tu Espíritu Santo, que desde ya, Señor, ella sea llena del Espíritu Santo y con una conciencia clara de quién eres tú y que tú le hablas. Te pido que te reveles a ella de maneras sobrenaturales y que desde esta edad tan tierna ella pueda crecer en sabiduría, en inteligencia, en gracia para con Dios, en gracia contigo, una relación preciosa y cercana contigo y en gracia por los hombres. La bendecimos, bendecimos su salud, Señor, una buena salud. Bendecimos su inteligencia, Señor, una niña no solo brillante, sino inteligente. Bendecimos sus relaciones, que donde quiera que ella esté, brille el amor de Dios y sea luz. Y bendecimos su vida espiritual, que ella entienda que su relación más importante eres tú. En el nombre de Jesús la entregamos en tus manos. Cuídala y bendícela. Amén. déjenme orar ahora por los papás. Señor, te doy gracias por Roberto y Julia. Ellos han hecho 3 compromisos y no los podrán cumplir a menos que tú les ayudes, Señor. Y lo que pedimos como iglesia, como familia para ellos, que ellos puedan comprometerse a edificar su matrimonio, su relación matrimonial primero, antes que cualquier cosa, Señor. Antes que el trabajo, antes que tanto afán que hay en esta vida. Su relación será un refugio poderoso. Y yo te doy gracias por sus vidas. Dales la fuerza que necesitan, que ellos puedan enfocar su prioridad primero en ti, que te amen a ti, pero segundo, en amarse el uno al otro y edificarse y construir, Señor, la relación que les hará bendecir a sus hijos y ser bendición para muchas personas que llegarán a su alrededor.
Señor, yo oro para que ese tiempo de altar familiar, cuando ellos se reúnen semanalmente para orar, leer la palabra, sea fuerte, sea edificado en sus vidas. Ayúdalos, Señor, que nunca lo rompan, que sea una rutina de vida, que les trae vida, dirección a su hogar y una unidad en Cristo Jesús. Señor, y en tercer lugar yo te pido para que les des esa gracia y ellos puedan ser obedientes a tu palabra, enseñando tu palabra a los niños, pero sobre todo, Señor, para que ellos modelen la palabra, para que sus hijos cuando crezcan y lleguen a la adolescencia no tengan crisis, porque han visto unos padres piadosos, padres que aman, padres que perdonan, padres que se aman el uno al otro, padres que tienen una fe en Jesús, y ellos van a querer seguir la fe de sus padres, porque no serán defraudados, porque han visto que esa fe funciona, es una fe que trae resultados de vida. Cuando los vean a ellos juntos y envejecer juntos, tratarse con amor y respeto, ellos querrán seguir la fe de sus padres. Ayúdalos y dales la fuerza que necesitan. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Trae la gracia, trae la bendición, trae la provisión económica. Trae, Señor, todas las cosas que has prometido para aquellos que establecen tu reino en su propio hogar. En el nombre de Jesús, sean benditos. Amén. Amén. Hay un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a ponernos en pie y vamos a saludarnos unos a otros. Nos vemos la bendición profética. Recuerda sacar tu turno por familia.